Prepárate, porque esta vez el cementerio de la frontera no solo te va a tragar, sino que te va a susurrar al oído. El filo de la pala rechinó contra una piedra, un sonido seco que se perdió en la inmensidad de la noche fronteriza. El sudor me empapaba la espalda pegando la camisa a mi piel. Mis manos, acostumbradas al frío metal de un arma, ahora sentían el peso de la tierra húmeda, el roce áspero de la arena y las pequeñas rocas. A mi lado, el tuerto y el flaco, sus rostros apenas visibles bajo la luz temblorosa de una linterna, jadeaban con el mismo esfuerzo. No éramos sepultureros, no. Éramos los que limpian, los que borran los errores del cártel del Sol Negro. Pero esta noche, el centauro nos había mandado a este lugar maldito, a este cementerio olvidado a las afueras de Ciudad Acuña, como un castigo, una lección. La leyenda del cementerio era vieja, tan vieja como las cruces torcidas que se alzaban como dientes rotos en la oscuridad. Decían que nadie podía enterrar dos cuerpos el mismo día, que algo, una entidad antigua y celosa, se despertaba con el primer entierro y reclamaba el segundo. Cuentos de viejas, pensaba yo, el calavera, el hombre que había visto más horrores que los que cualquier leyenda podía inventar. Pero mientras la pala se hundía una y otra vez, un escalofrío me recorría la espalda, un frío que no venía del viento helado de la frontera, sino de la tierra misma. El primer cuerpo, el de un muchacho joven, un soplón que había cruzado la línea, ya estaba en la fosa. Su familia, unos campesinos que se negaron a pagar la cuota, también habían sido silenciados. Y ahora su hermana, una muchacha de unos 20 años, esperaba en la camioneta envuelta en una lona, su destino sellado por la misma tierra que la había visto nacer. Dos cuerpos, el mismo día, la leyenda. Mis manos, que habían apretado gatillos y estrangulado vidas, ahora sentían el peso de la pala, el roce áspero de la tierra. La culpa, ese veneno que yo creía haber purgado de mi alma, se retorcía en mi estómago. No por ellos, no por las víctimas, sino por el recuerdo de mi propia familia, de mi propia hermana, que había desaparecido años atrás, tragada por este mismo mundo de mierda. El silencio del cementerio era denso, opresivo, como si cada tumba estuviera conteniendo la respiración. Las cruces, torcidas y rotas, parecían manos esqueléticas alzándose hacia el cielo. Y el viento, ese viento seco de la frontera, susurraba nombres que no eran los nuestros. ¿Alguna vez has sentido que la tierra misma te mira, te juzga, te espera? ¿Desde qué rincón de este mundo nos escuchas, amigo? Me gustaría saber si en tu tierra también hay lugares donde los muertos no descansan. La pala golpeó algo duro. No era una piedra, era madera. El ataúd del primer cuerpo, el muchacho. Habíamos cavado lo suficiente para cubrirlo, para que la tierra lo reclamara. El tuerto y el flaco se acercaron, sus linternas danzando en la oscuridad, iluminando la fosa. El olor a tierra fresca se mezclaba con el hedor dulzón de la muerte, un aroma que yo conocía demasiado bien. «Listo, Calavera», dijo el tuerto, usando mi apodo. «Vamos por la otra». Me llamaban Calavera por mi frialdad, por mi capacidad de borrar vidas sin un parpadeo. Pero esta noche, la calavera sentía un nudo en el estómago. La leyenda del cementerio, la de los dos cuerpos, se había metido en mi cabeza como un gusano. Los viejos del pueblo contaban historias de sepultureros que desaparecían, de ataúdes vacíos al amanecer, de un sonido profundo, como una respiración, que venía de debajo de la tierra. Cuentos de viejas, me decía a mí mismo. Pero el miedo, ese miedo primario, se aferraba a mí. Fuimos a la camioneta. La lona que cubría el cuerpo de la muchacha estaba tensa, como si algo debajo de ella se estuviera moviendo. El flaco la desató, y entre los tres arrastramos el cuerpo hacia la fosa. Era más pesada de lo que parecía. Sus ojos, abiertos y fijos en la luna, me recordaron a mi hermana. La misma edad, la misma inocencia robada. Mientras la bajábamos, el suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar. Un temblor sordo, como si algo enorme se estuviera moviendo en las profundidades de la tierra. Las lápidas a nuestro alrededor crujieron y un polvo fino se levantó de las tumbas. «¿Qué chingados fue eso?», gruñó el tuerto, su voz tensa. «Un temblor, pendejo», dijo el flaco, pero su voz también temblaba. Pero no era un temblor, era algo más. Un sonido profundo, gutural, como una respiración lenta y pesada que venía de debajo de la tierra. Era el sonido de algo que se estaba despertando. De repente, las luces de nuestras linternas parpadearon, se debilitaron y se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió, una oscuridad absoluta, densa, que parecía tener peso. Y entonces el aire se volvió denso, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento. El aire se volvió denso, pesado, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento.
La oscuridad era absoluta, tan profunda que dolía en los ojos. No se veía nada, solo se sentía el frío, el olor a tierra y a algo más, algo putrefacto que se arrastraba desde las profundidades. «¡Mis linternas!», gritó el flaco, su voz llena de pánico. «No funcionan». Intenté encender la mía, pero estaba muerta. La batería nueva no respondía. No era una falla, era algo más, algo que no quería que viéramos. El sonido de la respiración profunda, se hizo más fuerte, más cercano, como si viniera de la fosa misma. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un terror primario que me paralizó. Mi 45, que siempre me había dado seguridad, ahora se sentía inútil, un pedazo de metal sin sentido. De repente un grito ahogado, cortado de raíz. Era el flaco. «Flaco, ¿qué pasó?», grité. Mi voz temblaba. Solo el silencio me respondió. Un silencio que ahora parecía burlarse de mí. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. El miedo me había clavado en el lugar. Un nuevo sonido. Un sonido húmedo como de algo arrastrándose por la tierra. Y luego un ploc, 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 como de algo goteando. El olor a sangre fresca llenó el aire, mezclándose con el hedor a muerte vieja. El tuerto encendió su encendedor. La pequeña llama tembló en la oscuridad, revelando una escena que me hizo jadear. La fosa, el cuerpo de la muchacha. Estaba allí, pero algo la cubría. Una capa de tierra húmeda como si hubiera sido arrastrada de las profundidades. Y de esa tierra sobresalían manos, manos esqueléticas, huesudas, con uñas largas y sucias que se aferraban al cuerpo de la muchacha intentando arrastrarla hacia abajo. Y en el borde de la fosa, donde había estado el flaco, solo quedaba un charco oscuro, brillante bajo la luz del encendedor. Sangre, mucha sangre, y una pala clavada en la tierra temblaba ligeramente. En ese instante el suelo bajo mis pies se abrió con un gemido sordo. El suelo bajo mis pies se abrió con un gemido sordo, como si la tierra misma estuviera quejándose. No era un agujero, era una grieta, una boca oscura que se extendía bajo mis botas, revelando una negrura aún más profunda. El olor a tierra húmeda y a descomposición se volvió abrumador, casi tangible. «¡No mames!», gritó el tuerto, su voz estrangulada por el terror. La llama de su encendedor parpadeó, revelando su rostro pálido, sus ojos desorbitados. De repente, las lápidas a nuestro alrededor comenzaron a temblar. No era un temblor de tierra, era un movimiento lento, deliberado, como si algo debajo de ellas estuviera empujando, intentando salir. Un crujido sordo, como de huesos rompiéndose, venía de todas partes. Y de la tierra, una mano esquelética, cubierta de tierra y moho, se alzó hacia el cielo. Luego otra, y otra. Eran las manos de los muertos, de los que habían sido enterrados en este cementerio maldito, que ahora se alzaban reclamando su espacio. El sonido de la respiración profunda, se hizo ensordecedor, como si el cementerio entero estuviera respirando a nuestro alrededor. El aire se volvió gélido y un olor a carne en descomposición, a humedad y a tierra vieja me llenó los pulmones. Miré la fosa. Las manos esqueléticas seguían aferradas al cuerpo de la muchacha, arrastrándola lentamente hacia abajo. El segundo cuerpo nunca llegaría a tocar la tierra. Algo o alguien lo estaba reclamando. Y no solo a él. «Tenemos que irnos», grité, mi voz apenas un susurro. El tuerto no me escuchó. Estaba paralizado, sus ojos fijos en las manos que salían de las lápidas. Su encendedor se le cayó de la mano. La llama se extinguió y la oscuridad nos envolvió de nuevo. Sentí un tirón en mi tobillo, un tirón frío, fuerte que me hizo caer al suelo. La tierra me estaba agarrando. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, mis cuerdas vocales paralizadas por el terror. La voz de doña Isadora, la bruja que había matado hace unas semanas, resonó en mi mente. La tierra cobra, calavera, y no le gusta compartir, especialmente cuando el que entierra es un asesino. No era doña Isadora, era la voz de este lugar, la voz de los muertos, la voz de la tierra, y en ese momento el suelo bajo mis pies se abrió por completo, y sentí cómo me arrastraban hacia abajo. El suelo se abrió por completo, y sentí cómo me arrastraban hacia abajo, hacia la oscuridad más profunda. No eran solo las manos. Era como si la tierra misma se hubiera convertido en una boca hambrienta, tragándome. El pánico me invadió. Pataleé, grité, intenté liberarme, pero las manos eran fuertes, implacables. El olor a tierra húmeda y a descomposición era abrumador. Sentí como mi cuerpo se hundía, centímetro a centímetro, en la tierra blanda. «Suéltenme», grité, mi voz ronca desesperada.
Un coro de susurros, de lamentos, de voces antiguas y resentidas resonó a mi alrededor. No entendí las palabras, pero el tono era de una rabia infinita, de una sed insaciable de venganza. Eran las voces de los que habían sido enterrados aquí, de los que habían sido olvidados, de los que habían sido asesinados por los cárteles. Recordé las historias de los años 90, de los sepultureros que desaparecían, de los ataúdes vacíos. No eran leyendas, eran advertencias que nosotros, los sicarios, habíamos ignorado. El tuerto seguía allí, paralizado por el terror. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus ojos en la oscuridad brillaban con un miedo que yo conocía bien. El miedo a lo desconocido, a lo que no se puede matar con una bala. Sentí como la tierra me cubría el pecho, luego el cuello. La presión era inmensa, asfixiante. Mis pulmones ardían, desesperados por aire. Mis ojos, abiertos en la oscuridad, solo veían la negrura de la tierra. La voz de la muchacha, la que acabábamos de enterrar, resonó en mi mente. Nosotros no estamos solos, Calavera. Aquí abajo somos muchos. Y no nos gusta compartir. La tierra me cubrió la boca, la nariz. No podía respirar. El sabor a tierra, a humedad, a muerte, me llenó la boca. Era la misma tierra que yo había usado para cubrir a mis víctimas, para borrar sus rastros. Y ahora, esa misma tierra me reclamaba a mí. Y en ese abismo de oscuridad sentí como la tierra me invadía, no solo por fuera, sino por dentro. Bloque 6, la tierra me invadía, no solo por fuera, sino por dentro. Sentí cómo se metía por mi boca, por mi nariz, por mis oídos. Mis pulmones se llenaron de una sustancia densa, imposible de respirar. Cada aliento era una agonía, un intento desesperado de expulsar la tierra que me invadía. Mis manos, que habían apretado gatillos y cuchillos, ahora se aferraban a mi pecho intentando detener lo inevitable. Pero no había nada que hacer. La tierra de este cementerio maldito había encontrado su camino. El coro de voces, de lamentos, de susurros se hizo ensordecedor. Eran las voces de todas las víctimas de este cementerio, de todos los que habían sido enterrados aquí, de todos los que habían sido silenciados por el cártel del Sol Negro. Eran las voces de los que no habían encontrado descanso, de los que habían sido profanados, de los que habían sido olvidados. ¡No!, grité, mi voz ahogada por la tierra. «No me dejen aquí». Pero no había nadie para escucharme, solo los muertos y la tierra. Sentí como mi corazón, ese músculo que había bombeado sangre y odio durante tantos años, se contraía, se endurecía, se convertía en tierra. Era la justicia de este lugar, la venganza de los muertos. No había escapatoria, no había redención. Solo la eternidad en la oscuridad, en el frío, en el silencio de la tumba. El cuerpo de El Tuerto cayó a mi lado, un golpe sordo en la tierra. Él también había sido reclamado. La leyenda era cierta. Nadie podía enterrar dos cuerpos el mismo día en este cementerio. Y nosotros, los sicarios, los que creíamos estar por encima de todo, habíamos pagado el precio. Mis últimos pensamientos fueron para mi hermana, para su rostro, para su risa, para la vida que le habían robado. Y ahora yo también era parte de este infierno. Un sicario, un verdugo, un calavera, convertido en una víctima más, atrapado en la tierra, en la oscuridad, en el silencio. El amanecer comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido, pero la luz no trajo consuelo. Solo reveló el cementerio en su desolación y las tumbas ahora más numerosas, más hambrientas. Y en la fosa el segundo cuerpo, el de la muchacha, había desaparecido, reclamado por la tierra. Y en esa oscuridad eterna, la única compañía que me quedaba era el eco de mis propios crímenes. El sol se alzó sobre el cementerio, bañando las cruces torcidas y las lápidas rotas con una luz dorada y cruel. Pero para mí solo había oscuridad, la oscuridad de la tierra, la oscuridad de la tumba. Mi cuerpo, si es que aún existía, estaba atrapado en las profundidades, fusionado con la tierra, con los huesos de los muertos. La policía, alertada por los rumores de la desaparición de los sicarios, llegó al cementerio días después. Encontraron la camioneta abandonada, las palas tiradas y la fosa, abierta pero vacía. No había rastro de El Flaco, ni de El Tuerto, ni de mí, Calavera. Solo la tierra removida, como si algo enorme hubiera sido desenterrado. O enterrado. No entendieron. Hablaron de un ajuste de cuentas, de un levantón del cártel rival. Pero yo sé la verdad. Yo sé que la tierra es sabia, que guarda secretos, que recuerda. Y en este cementerio la tierra no solo recuerda, sino que cobra. Mi alma, si es que aún me queda una, está atrapada aquí, en este lugar maldito, en esta tierra. Condenado a sentir el frío, el peso de la tierra, las voces de los muertos que me rodean.
condenado a ser parte de este purgatorio, un recordatorio de que la justicia, a veces, no viene de la ley, sino de lo más profundo de la tierra. Porque en la frontera, amigos, donde la vida vale menos que un puñado de polvo, la tierra no olvida, y nadie puede enterrar dos cuerpos el mismo día. El infierno no acabó, solo cambió de dirección. Gracias por haberme acompañado en esta historia, por escuchar estas verdades que pocos se atreven a contar. Si te ha helado la sangre, si te ha hecho mirar dos veces a las sombras, te invito a que te suscribas y compartas este relato con aquellos que, como nosotros, disfrutan de lo prohibido. Me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que la tierra realmente guarda los secretos de los muertos? ¿O son solo cuentos para asustar a los vivos? ¿Y tú, te atreverías a desenterrar una leyenda